Radio Mexiquense y el Colegio Mexiquense AC presentan Aula Mayor. Un espacio dedicado a la opinión, la reflexión y el análisis. Aula Mayor. Mujeres, mujeres, mujeres. Con ellas todo, sin ellas nada. Las marchas del domingo 8 y el paro del lunes 9 señalan dos acontecimientos históricos cuyo mensaje es el rechazo a la violencia feminicida y el reclamo por el derecho de las mujeres que se extiende a la mayor parte de la sociedad a tener una vida libre de violencia. Las políticas de prevención de la violencia en contra de las mujeres plantean un desafío que debe incluir un trabajo con las familias, así como la aplicación efectiva de medidas punitivas y un conjunto de políticas públicas, dice la doctora Luz María Salazar en entrevista con Aula Mayor. En otro tema, la fauna del Pleistoceno tardío, hace todavía 10.000 años, era muy variada y su extinción pudo haber estado influida por factores climáticos y la presencia y la acción humana, explica el doctor Joaquín Arroyo Cabrales en el coloquio dedicado a los hallazgos recientes de mamuts en Tultepec. El 18 de marzo, en una semana, a partir de las 10 de la mañana en la Casa Toluca, tendrá lugar el coloquio Reflexiones en torno a la violencia de género en el México actual, organizado por el Colegio Mexiquense. Haga lugar en su agenda para que nos acompañe. Les saludo muy afectuosamente en nombre de mis compañeros de trabajo y le doy la bienvenida a Aula Mayor, el programa del Colegio Mexiquense. Hoy tenemos para usted una entrevista con la doctora Luz María Salazar Cruz, profesora e investigadora del colegio, que trabaja el complicado y difícil tema de la violencia. Y además le presentaremos un fragmento de la exposición que hizo el doctor Joaquín Arroyo Cabrales en el coloquio dedicado a los hallazgos recientes de mamuts en Tultepec, con el compromiso de que en sesiones posteriores daremos información de otras de las conferencias que se ofrecieron. Mientras tanto, reitero el saludo, soy José Luis Cardón Estrada y le invito a seguir el trabajo del Colegio Mexiquense en la página digital www.cmq.edu.mx. Además, le recuerdo que está a su disposición el correo comuna@cmq.edu.mx y que podemos encontrarnos en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Lo que aconteció este domingo y el lunes que le siguió señala el reclamo de las mujeres en contra de la violencia que las vulnera y deja oír sus voces pidiendo que cese y que se respete su derecho a una vida libre de violencia. La doctora Luz María Salazar Cruz, profesora e investigadora del Colegio Mexiquense, analiza la situación del Estado de México, que hasta 2016 se mantenía como la entidad con mayor número de feminicidios, y detalla lo que aconteció con las dos alertas de género que se han dado. Esta es la primera parte de la entrevista que dio a Aula Mayor, en que la estudiosa aborda la ola de violencia que ahoga al país y en especial la que daña a las mujeres. Estamos tan mal que el Estado de México es el estado que más feminicidios registra en las estadísticas del 2006, 2011 y 2016 en la ENDIRE,
que levanta el INEGI. Creemos que es una fuente rica, variada, incluyente de muchos aspectos de la violencia de género, como la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia por diferentes grupos de edades, la violencia en mujeres no unidas, en mujeres unidas, en mujeres separadas. Hay 3 grupos principales de análisis de violencia de género. Es importantísimo la cantidad de registros que nos otorga la encuesta, y al punto de que se afirma un 64% de las mujeres en México, al menos un 64%, han sufrido un evento de violencia de género en cualquier momento de su vida. Bueno, el Estado de México está, digamos, en la punta del registro de la violencia de género y sobre todo en la punta del registro del feminicidio. Tenemos 2 alertas de género, una en 2015 y otra en 2018, que se hace efectiva en 2019. La primera por violencia de género y feminicidio, y la segunda por desaparición de niñas, mujeres, adolescentes y mujeres. Eso nos da un panorama, pues yo diría, catastrófico en términos de la violencia de género. Los hallazgos, digamos, que son más vale confirmaciones, es uno, que la violencia de género feminicida, la violencia feminicida, es decir, la violencia que concluye en feminicidio, proviene de un continuum de violencias de género. Es decir, un continuo de violencias que viven las mujeres y que experimentan las mujeres a lo largo de su vida, y sobre todo en un periodo de su vida donde el agresor finalmente termina con el feminicidio. Tenemos 2 escenarios. Primero, que es una persona que puede ser una persona cercana a ella o un grupo de personas cercanas, no necesariamente una persona. La familia cercana, inmediata, con vínculos cercanos permanentes, puede actuar como coadyuvante de un feminicidio. Esto es muy grave, ¿sí? El segundo punto es que puede presentarse un feminicidio como evento único, y el feminicidio como evento único tiene como presupuesto la discriminación, una concepción misógina hacia las mujeres, y la discriminación y la concepción de que las mujeres ni deben ni pueden participar ni actuar en la vida social. Esto es gravísimo, no solamente del estado actual global en que vivimos, sino de la participación histórica que ha tenido las mujeres y su participación en la construcción social. Entonces esto realmente nos cuestiona muchos presupuestos de cómo las mujeres hemos participado y en qué medida nuestra participación ha sido validada o no. 1 y 2, las conquistas tanto sociales, las conquistas en términos de la vida colectiva, las conquistas jurídicas, las conquistas punitivas, las conquistas de la participación en la sociedad civil, es decir, en el trabajo, en la educación, en la vida pública. Entonces, ante este escenario de avance, un escenario de retroceso tan primario y tan lesionante, no solamente contra las mujeres, sino contra toda la sociedad, por supuesto, que nos genera preguntas todos los días. Participo del dolor, de la queja, de la demanda de la sociedad civil, de las mujeres, de las familias, del Estado, en términos de que no se puede permitir violencia de género ni un feminicidio. ¿Qué hacer en relación con la violencia feminicida? ¿En qué ámbitos y qué acciones se deben emprender? ¿Se puede prevenir la violencia en contra de las mujeres? ¿El ámbito familiar puede ser el escenario en que se dé la prevención? Hay que impedir la agresión, alejar a los agresores eventuales, porque este es el mecanismo más eficaz, dice la doctora Luz María Salazar Cruz, profesora e investigadora del Colegio Mexiquense, quien habla también de las medidas punitivas que se aplican, pero enfatiza el papel que pueden cumplir familiares en la protección de las mujeres que viven violencia. Detalla además los alcances de las 2 alertas de género que se han emitido en el Estado de México y explica que las mujeres son un grupo social vulnerable, que señala la necesidad de que las mujeres tengan una participación activa en su protección para disminuir el riesgo en que están, porque esa violencia no tiene límites educativos, sociales, económicos o de edad. He aquí la reflexión de la doctora Luz María Salazar Cruz, quien detalla que la violencia y la prevalencia de género está aumentando.
son dos escenarios. Uno, el escenario de que si se puede prevenir. Yo considero que las políticas de prevención, aunque tengan muchos esfuerzos afirmativos y logros afirmativos, particularmente de los lineamientos internacionales, en este caso la Agenda 2030, y sus corresponsales a los niveles nacionales y estatales o sus políticas correspondientes, veo muy difícil la prevención. Sin duda, el ámbito mediático, la información incluyente en todos los niveles de niñas, mujeres, adolescentes, sectores urbanos, mixtos, campesinos, indígenas, puede contribuir. Pero lo más importante es, en ámbitos cercanos, la decisión de las mujeres y las familias de eliminar el factor de agresión. Es decir, eliminarlo quiere decir separarlo, distanciarlo, es decir, impedir la intervención del factor de agresión, en este caso de las personas que agreden a las mujeres, impedir su acercamiento e impedir su relacionamiento y cualquier capacidad o posibilidad de incidencia que tenga en la vida de las mujeres. Ese, para mí, se convierte en el mecanismo más eficaz de la prevención, realmente en el mecanismo más eficaz de la prevención. En ese sentido, contribuye mucho la capacidad punitiva del Estado, la Policía Preventiva de Género, la Fiscalía General o la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, contribuirían de manera muy importante, es decir, con medidas punitivas reales. Y se está haciendo, solo que no es suficiente. Se está haciendo sin duda, y yo sí creo, porque hemos tenido entrevistas con la Policía Estatal y la Policía Municipal, y en efecto han tenido y tienen registros de los casos en donde han participado y llegan de la manera más inmediata posible en el momento de la denuncia. Así que realmente, en términos preventivos, creo que la actitud de las personas, sobre todo de las mujeres, las familias, las relaciones cercanas, íntimas, que puedan colaborar en la protección de las mujeres y disminuir el efecto o el impacto social de la violencia de género, primero la violencia de género y segundo el impacto social, eso contribuiría mucho como una política preventiva. Pero ser conscientes de que disminuir, o sea, separar, definitivamente retirar, ¿sí?, cualquier factor de posible agresión, cualquier riesgo de agresión. Eso es una decisión contundente en las cuales, por supuesto, se juega la emocionalidad, se juega la capacidad de poder de una persona, de empoderamiento de una mujer y de una sociedad sobre la permisividad a la violencia de género, por supuesto. El segundo escenario es si las mujeres estamos expuestas. Claro, en el Estado de México, en la primera alerta de género, fueron 11 los municipios involucrados en la alerta de género. Entre ellos está Toluca, Ecatepec de Morelos, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli y Tapaluca, y en la segunda alerta de género por desaparición están 7 municipios. En esto nos quedan a nosotros muchas preguntas de investigación. Primero, sí, todas las mujeres estamos expuestas, por lo tanto, yo comentaba que hace un año más o menos en una ponencia un hombre planteaba, bueno, las mujeres tienen que defenderse entre sí mismas. Tenemos que tener una claridad existencial de que somos una parte de la sociedad en riesgo y en peligro. Y en ese sentido tenemos que contribuir en nuestra propia seguridad. Contribuir, exigir, demandar por parte de las instancias pertinentes la protección a la vida de las mujeres y a una vida digna, a una vida libre de violencia. Más que digna, una vida libre de violencia. Y por otra parte, estamos expuestas porque nuestra función social, nuestro compromiso social con la familia, con la sociedad, con nuestro trabajo, con nuestra obligación histórica de contribuir en la construcción de la sociedad donde vivimos, nos lleva a una participación activa y decisiva, con capacidad de decisión y de intervención en todos los actos en los que nosotros participamos y en todos los ámbitos en los que participamos. Entonces, si eso está amenazando a la sociedad, pues tenemos que darnos cuenta de que no podemos dejar de hacerlo por un lado, y por otro lado de que tenemos que contribuir para disminuir la capacidad del riesgo y el peligro en el que nos encontramos. Por supuesto, los registros de feminicidio nos están mostrando que no hay exención de edad, que no hay exención de ciclo vital, que no hay exención de parentesco
que no hay exención de actividad pública. Puede ser una persona que trabaja, una persona que se está educando, una persona que dirige, puede ser una mujer en cualquier escenario de la vida social. Por supuesto, eso muestra un riesgo y hay que estar atento a ello. El hecho de que tengamos muchas publicaciones, una rica, importante volumen de publicaciones, de investigaciones, de análisis, el hecho de que las instituciones estén otorgando continuamente información, el hecho de que se esté revisando permanentemente la estructura normativa y el corpus normativo sobre violencia de género, no quiere decir que estamos disminuyendo, porque la evidencia empírica está mostrando un incremento, es decir, que hay incidencia y hay prevalencia de violencia de género. Pasamos a otro tema, un tema realmente paleontológico. Con una muy buena respuesta de estudiantes, investigadores y público en general, se realizó el coloquio Hallazgos recientes de mamuts en Tultepec y evidencias de megafauna en otras zonas del Estado de México, que se trabajó en 2 mesas y 8 ponencias. Hoy tenemos para usted un fragmento de la charla del Dr. Joaquín Arroyo Cabrales, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien abordó el tema biodiversidad y mamíferos del Pleistoceno tardío, en que consideró la mezcla de cambio climático y acción humana en la extinción de las grandes especies que poblaron hace más de 10.000 años lo que hoy son el Estado de México y el país. Finalmente, solo quiero referirme a un aspecto que tiene que ver mucho con esta misma diversidad, todo lo que tiene que ver los fenómenos de extinción, que ha habido varios fenómenos de extinción masiva, pero actualmente estamos en un momento en el que, sobre todo por el humano, estamos cambiando el ambiente y eso ha hecho que muchas especies se tengan que mover o hasta desaparezcan, ¿sí? Entonces, un colega mexicano, Rodolfo Díaz, bueno, algunos otros colegas, yo, todo mexicano, Gerardo Ceballo, generaron este término de faunación, que es la pérdida de los animales de las comunidades. No es solo que se extingan, sino que se reduce su número tan grande que ya la aportación de estos animales a todo el ecosistema se ve empobrecido. Y bueno, un ejemplo de esto es con los osos que pudimos tener aquí en Norteamérica. Y en México, de hecho, exceptuando el oso polar, tuvimos todos los demás osos. De hecho, recientemente se halló un oso en los cenotes en Quintana Roo, un oso asociado con animales sudamericanos. Y de hecho, si han leído recientemente, el oso polar está teniendo mucha presión por todo el problema del cambio climático y de que se están perdiendo los hielos. En realidad, el fenómeno de extinción hay un fenómeno natural. O sea, las especies aparecen naturalmente y pasan, se calcula 3-4 millones de años, desaparecen y eso seguramente nos puede influir. Y esa es una tasa normal. Desafortunadamente, con la aparición de toda la industria y todas las actividades humanas, esa tasa en muchos grupos de vertebrados ha aumentado muchas veces. Consideramos que todo el conocimiento que vamos logrando del pasado nos debe servir para apreciar que tuvimos una gran diversidad y que debemos mantener. Quiero enfatizar el aspecto de los fósiles, que es un aspecto que también en mi institución actualmente a través del Consejo de Paleontología se está regulando el estudio de los mismos y que bueno, un aspecto importante es reconocer que los fósiles es un patrimonio que es tanto patrimonio natural, dado que son animales que por diferentes procesos quedaron preservados. De hecho, se calcula que solamente un 10% de los seres vivos en algún momento se preserva en el registro fósil, pero también es un patrimonio cultural, entonces tiene esa dualidad los fósiles y por lo mismo realmente es un compromiso en tratar de preservar ese patrimonio paleontológico. Hay una serie de pasos que debemos dar para poder conservar ese patrimonio y poder que no solo nosotros mismos lo gocemos, que lo gocen las generaciones futuras, ni siquiera solo nuestros hijos, mucho más generaciones. Y bueno, para eso mismo se requiere esto que llamo gestión integral, el que las diferentes instancias, no solo el gobierno federal, estatal, municipal, sino sobre todo las comunidades, que sean las que
se adueñen de su patrimonio y lo protejan, porque finalmente uno como investigador puede estar en algún lado del país, pero no podemos estar por todos lados viendo que se proteja. Sin embargo, es las comunidades que se van concientizando que pueden protegerlos, ¿sí? Tenemos para usted las invitaciones. Por favor, tome en cuenta que la invitamos con mucho afecto, con mucho cariño. Ojalá que nos pueda acompañar. Son todas actividades abiertas a la participación y nada hay mejor que el diálogo que se puede dar en estos encuentros. El Colegio Mexiquense está atento a las preocupaciones sociales, los temas que más incidencia tienen en la vida y el bienestar de las personas y la necesidad de proponer la reflexión, el análisis y las eventuales soluciones que sean idóneas a los problemas colectivos, como lo es la ola de violencia feminicida que viven el Estado de México y el país como parte de la barbarie en que estamos sumergidos desde hace más de 10 años. Con este antecedente, el Seminario Académico Población, Cultura y Sociedad organiza el coloquio Reflexiones en torno a la violencia de género en el México actual, a realizarse el miércoles 18 de marzo, dentro de una semana exactamente, en la Casa Toluca. Está ubicada en Aquiles Cerdán, en el pleno centro de la ciudad. Le invitamos. Este coloquio iniciará a las 10 de la mañana. Esperamos contar con su amable presencia en este encuentro, que estará dividido en 2 mesas de trabajo dedicadas respectivamente a los grandes rubros violencia, emergencia nacional y la violencia de género y sus dimensiones, en las que se presentarán 9 ponencias. Esperamos al amable público radioescucha. Por favor, acompáñenos. Ese mismo día, el miércoles 18, dentro de una semana decimos, pero en Santa Cruz de los Patos, en Sinacantepec, la sede principal del colegio, a la 1:30 de la tarde, se ofrecerá la segunda conferencia del Seminario Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica. En esta ocasión participará el doctor Sergio Gómez Chávez, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien hablará del tema Proyecto Tlalocan, explorando el inframundo en Teotihuacán. También el 18 de marzo, pero a las 10:30 de la mañana, iniciará el taller Evaluación Multicriterio con Sistemas de Información Geográfica, que será impartido por la doctora Giovanna Santana Castañeda los miércoles de marzo, abril y mayo hasta el día 13 de ese mes, cuando concluya este taller. El costo de recuperación es de apenas 250 pesos y para inscribirse le pedimos que envíe un correo a la siguiente dirección: cdocen, que es la abreviatura de Coordinación de Docencia, cdocen@cmq.edu.mx. Recuerde, taller Evaluación Multicriterio con Sistemas de Información Geográfica, imparte la doctora Giovanna Santana Castañeda a partir del miércoles 18 de marzo a las 10:30 en el Colegio Mexiquense. Y al día siguiente, el jueves 19, a las 5 de la tarde, en el mismo escenario, en la Casa Toluca, se presentará el libro Acción Social y Participación Política, Federaciones y Clubes de Migrantes Mexicanos en Los Ángeles, California, de la doctora Judith Pérez Soria, profesora investigadora del Colegio Mexiquense, con los comentarios de la doctora Norma Vaca Tavira, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México, y del maestro Raine Gómez Domínguez, subcoordinador de Enlace Internacional del Gobierno del Estado de México. La cita es, como le digo, en la Casa Toluca, jueves 19, 5 de la tarde. Acompáñenos a la presentación de este libro, que es un aporte al estudio de las formas de organización de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Un libro bajo el sello del Colegio Mexiquense, de la doctora Judith Pérez Soria, joven investigadora, talentosa, experta en estos temas de migración, sobre todo los programas sociales que han intentado mitigar la situación de los migrantes. Llegamos al fin de Aula Mayor, gracias a José Luis Miranda López, productor, realizador, operador, así como a Francisco Díaz y Iván Pereda en la cabina al aire. Gracias a usted que nos escucha y acompaña. Nos encontraremos la próxima semana para platicarle de otros temas relevantes. Soy José Luis Cardona Estrada. Hasta la próxima.
Mexiquense y el Colegio Mexiquense AC presentaron Aula Mayor. un espacio dedicado a la opinión, la reflexión y el análisis. Aula Mayor.